Estamos ya exactos a la mitad del mes de diciembre, muy cercanos ya al 24, a la Navidad, al 31 de diciembre, cierre de año. Ya estamos a unos días, a unas horas, y recibiendo, concluyendo este año, recibiendo que viene con toda la actitud de que las cosas las tenemos que mejorar porque nos corresponde a nosotros, de cuidarnos, de protegernos, de tener esa cercanía con las personas que amamos. Y ante esto, hoy tuvimos una excelente entrevista con el doctor Alberto Vázquez Domínguez. Vamos a platicar acerca de esta Navidad que renace aquel interior. Es un gran particular este sábado 19 de diciembre, sábado 19 de diciembre, un excelente taller para recibir el día 24, para cerrar ciclos, para iniciar con estas nuevas expectativas. Y mejor que el doctor Alberto Vázquez, quien lo va a impartir este sábado 19, nos comunique de qué se trata y va a ver lo que hay en todo este gran trabajo que estamos haciendo desde la alimentación, la belleza, bueno, mucha información tenemos el día de hoy. Y yo le doy la bienvenida al doctor Alberto Vázquez Domínguez, que está con nosotros en esta hermosa mañana de martes 15 de diciembre. Buenos días, doctor. Buenos días, aquí estamos a sus órdenes. Doctor, pues tienen una excelente taller este sábado 19, hace renazca con mi interior. ¿De qué se trata, doctor? Bueno, mire, este es un programa que tiene por objeto que el ser humano profundice más allá de lo que son sus enfermedades. Actualmente nosotros los médicos tratamos las enfermedades de una manera sintomática nada más. Es decir, por ejemplo, los diabéticos nos concretamos a bajarles la glucosa, la presión, estabilizarla o quitar un dolor. No vamos más allá. Sin embargo, sabemos que el paciente diabético, pues el fondo sería el síndrome metabólico. El hígado graso, la inflamación de la sangre, del aparato digestivo, etc. Entonces ya esto es más profundo. Aparte de esto, si queremos profundizar un poquito más, llegamos entonces al cerebro. Y en el cerebro sabemos que una persona diabética es adicto a la tortilla, al pan, al azúcar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, fíjense, ya estamos en un nivel más profundo. Y de ahí estamos en las adicciones, en el daño neurológico, vamos a decir, en la estructura mental, los programas que ya tiene establecidos. Y si nos vamos más profundamente, nos vamos a la historia. El ser humano estructura su personalidad hasta los 8 años de edad. Entonces todos los eventos, toda la información que recibe en ese tiempo, le da al niño el concepto o la idea de cómo es el mundo y de sí mismo. Si es un niño que fue maltratado, que le establecieron en su cerebro ideas, palabras como cállate, estate quieto, o lo golpearon, entonces este niño ya se le queda estructurado en su cerebro y así va a ser toda su vida. Si es un niño que sufrió de, vamos a decir, agresiones o traumas, y dentro de esto fue el miedo, el terror que tenía ese niño. Imagínense en la época antigua cómo se le espantaban los niños. Hasta decían, duérmete mi niño porque llega el coco y te comerá. Imagínense eso en el subconsciente del niño. Uno dice, es una canción, no, este es un mensaje, es un mandato, y eso queda en el cerebro del niño, ¿sí? A lo mejor por eso en tono de broma salió esa canción del coco, no, pero bueno, es otra cosa. Entonces, este niño, ¿verdad?, va a crecer y se transforma en adulto y después en padre. De acuerdo a un psiquiatra que estudió la personalidad,
¿Cómo está? Si ese niño al crecer y esta persona al ser adulta trae en su interior todo ese perfil, vamos a decir, psicológico, energético, etcétera, de ese niño que creció. Pero si el niño está enfermo, fue enfermo, pues este adulto tiene su niño interior enfermo. Y ese padre, vamos a decirlo así, esa personalidad de padre ya como padre de familia, tiene ese niño interior enfermo. El propósito de este taller precisamente es hacernos conscientes de que nuestro niño interior, ¿cómo está? ¿Cómo fuimos nosotros cuando niños? Entonces el taller es interactivo, van a actuar unos niños también para que ellos hablen precisamente de su estructura, de su personalidad y que nosotros nos veamos reflejados en ese niño. Nuestro niño interior ya lo olvidamos, nosotros no pensamos en eso, pero realmente ahí está parte del fondo de las enfermedades. Entonces el taller tiene como propósito, primero, hacernos conscientes de nuestro niño interior, de qué tan enfermo está nuestro niño interior y cómo podemos reconciliarnos con nuestro niño interior. Y sobre todo, de acuerdo a, por ejemplo, un principio bíblico que dice que los niños, dejad que los niños se acerquen a mí, se refiere a esa precisamente parte pura, ingenua, natural de expresarse el niño. Ya nuestro niño interior que está enfermo, no lo dejamos nosotros que pueda, vamos a decir, expresarse o manifestarse. Ya como adultos estamos con una mente rígida, con conceptos ya bien definidos, y ya como padres pues definitivamente somos severos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el propósito es que nosotros empecemos a trabajar con este niño interior y podernos expresar. Es decir, esa espontaneidad, pero lo más importante, lo que refleja un niño es su alegría. Y esa alegría, precisamente hay una técnica en medicina china que se refiere a la sonrisa interior como una experiencia de vida. Y solo se puede hacer a través de su niño interior. Entonces, este taller pues tiene varios propósitos. Independientemente de eso, las enfermedades, en esta historia, en esta evolución, cuando nosotros tratamos a nuestro niño interior, vamos a empezar a desinflar las enfermedades. ¿Por qué? Porque nos hacemos conscientes de lo que nosotros ya padecimos y ya posteriormente vamos a dar algunas técnicas, algunos ejercicios de cómo lograr reconciliarnos y sanar nuestro niño interior. Definitivamente, doctor, cómo sanar, cómo curarlos, cómo esto viene incluso desde el embarazo, desde cómo se procrearon, desde la inestabilidad de la situación, porque a lo mejor la misma madre no dice, yo no quiero tener este bebé, yo por qué mi embarazo de este bebé, yo no sé qué voy a hacer con él. Tantas cosas que se van viviendo a lo largo de la historia de nuestra vida y que al final de cuentas son esas cosas que estamos hablando a veces en el inconsciente, que tienen que salir, que tenemos que superar para poder continuar. Y este taller, con todo lo que nos ofrece, porque es una gama completa, incluso podemos llevar niños a este taller, ¿verdad? Claro que sí, incluso van a participar los niños que participaron en el programa de Quiminoides, van a participar precisamente hablando de cómo el lenguaje de sus padres, cómo los dañó a esta corta edad. Y si estos niños no logran superar esta etapa, ¿verdad?, estos traumas, estos mandatos erróneos de los padres, entonces va a ser un adulto enfermo, ¿sí?, neurótico, miedoso, inútil, se va a sentir incapaz, incluso la soledad y tantas cosas de las que padecemos los adultos tienen su origen precisamente en los primeros años de nuestra vida. De tal manera que nosotros tenemos que utilizar diferentes recursos terapéuticos, sobre todo entrenarnos. El primer paso, la autoconciencia. El segundo, el entrenamiento. Tenemos que entrenarnos con técnicas que nos van a llevar a educar ese niño interior.
para que nosotros podamos precisamente experimentar nuestra verdadera libertad. Cada ser humano, como lo dijimos anteriormente, trae un predestino, pero eso, con ese niño enfermo, se distorsiona el predestino y nosotros no sabemos a qué venimos a esta vida. Entonces, de esa manera, el niño nos va a mostrar, porque así fue nuestra infancia, qué cosa es lo que nos gustaba, qué cosa es lo que nos interesaba cuando éramos niños, cuáles eran nuestros sueños, cómo disfrutábamos, qué nos alegraba. Bueno, pues ahí están precisamente las raíces de lo que venimos a este mundo, de nuestra verdadera misión. Así es. La misión que traemos, la misión que debemos compartir con los demás, trabajar con nosotros. Es que, ¿sabe qué, doctor? Lo que normalmente nos pasa es que amo a mis hijos y dejo todo por ellos y me dejo terminar porque amo a mis hijos, amo a mi pareja, amo a mis padres y primero ellos y hasta el final yo, aunque yo no coma. Eso no refleja amor, eso refleja un sacrificio para reconocimiento. El amor es me cuido, me atiendo, estoy bien para estar bien con mis hijos, con mi pareja, con mis padres, con la gente que tú amas, ¿no? Pero si estás enfermo, porque te has dejado hasta el final, porque tú no importas, porque primero los demás, entonces no te amas. Entonces, ¿cómo amas a los demás? ¿Por qué? Porque cuando tú te enfermas, las personas que dices que amas, que están a tu alrededor, que tienen que cuidar, tienen que dejar de hacer tus cosas por atenderte, por distribuir tus tiempos para estar al pendiente de ti, y dejan de tener tu vida para ayudar a la tuya. Y entonces yo les pregunto, ¿verdaderamente nos amas? ¿De verdad nos amas? Si nos amas, mantente bien, mantente sano, que vean que en tu alimentación, en tus cuidados, en amar tu cuerpo, es significado, a ver, porque yo los amo mucho. Yo me cuido porque yo quiero que ustedes hagan sus vidas y tengan sus tiempos y no me lo dediquen a mí por una enfermedad. De esta forma yo quiero que también ustedes se cuiden. Así funciona, ¿no? Bueno, definitivamente. Yo creo que si nos ponemos a pensar un poquito y a jugar con nuestra imaginación, pensemos en dos cosas. El niño interior enfermo, que es producto de la genética, que es producto de nuestro entorno, de la sociedad y de la cultura. Y el otro niño, que es producto, vamos a decirlo así, metafóricamente, es producto de Dios, de nuestro Creador. Entonces, un niño sería el niño espiritual, el niño que está directamente con nuestra alma, el verdadero amor supremo, el que tiene conexión directa. A eso se refiere dejar que los niños se acerquen a mí, a ese niño, no al otro niño enfermo que tenemos que ir educando. Si nosotros entendemos esto, vamos nosotros a empezar a aplicar ese principio del amor. Siempre se ha visto en todas las religiones que tienen esa leyenda, Dios es amor. Si Dios es amor y tú eres su hijo, pues no eres más que producto del amor. Por lo tanto, ¿qué es el amor? Es una energía que te transforma, que te da vida, que te impulsa, que te armoniza. Pero es una experiencia, no es una frase que repitamos nosotros todos los días, como decimos, que Dios te bendiga. No, es una experiencia, el amor es una experiencia, y la bendición ya la tienes porque nuestro Creador nos dio un cuerpo justo y perfecto, maravilloso, extraordinario. Cuando tú naciste completa en armonía, y fue la sociedad, fue la cultura, la familia y la herencia y el karma lo que empezó a distorsionarte y crear ese niño enfermo, que es el resultado ahora, así como somos nosotros, rígidos, pasivos, mediocres, con miedo, y las enfermedades que son ahora incurables. Entonces el principio de la sanación está en esa experiencia, en esa energía, poderla utilizar, entrenarte para utilizar esa energía, ese bálsamo universal, que sería lo que le llaman el Espíritu Supremo. Eso no es nada, no son frases, pero no aprendemos a utilizarla. Entonces, con este taller, la idea es que nosotros vayamos
entrenándonos poco a poco para que nuestra mente poderosa, en lugar de que sirva para crear nuestras enfermedades, que sirva para crear esa armonía, ese bienestar, o lo que nosotros llamamos como salud. Así es. Y pues esto es lo que vamos a aprender en este taller, que será ya este sábado 19 de diciembre. Qué manera de recibir el año, qué manera de despedir el año, trabajando y ayudándonos a nosotros. Pero aparte de este taller, doctor, usted tiene un buffet para trabajadores en general, para nuestros amigos que se dedican a transportar a la gente, que hoy sabemos que estamos viviendo una pandemia, hoy sabemos que ellos se exponen mucho, y que usted ofrece para todos los trabajadores, estilistas, para todos que están trabajando, que tienen contacto con la gente. Tiene usted exquisito, pero lo más importante es que es natural, es que es nutritivo. ¿Por qué hace esto, doctor? Bien, mire, el propósito es el siguiente. La comida es la comida tradicional mexicana. Nosotros hace 17 años hicimos las tortillas nopalinas. Las tortillas nopalinas es una fórmula, están hechas a base de salmón, atún, sardina, pollo, soya, apio, perejil, espinaca, cúrcuma, jengibre, nopal, etc. Lo hicimos para los diabéticos, 17 años que las creamos. Entonces, si una persona, por ejemplo, consume este buffet, va a recibir esas tortillas nopalinas, que las van a nutrir, van a regular la absorción de grasa, por ejemplo, que no se asimile la grasa y poderla eliminar, independientemente de que te nutre. Aparte de eso, ¿por qué hicimos un buffet para taxistas? Porque los taxistas están todos los días están respirando una dioxina, que es la combustión del plástico del carro por estar en el sol, y eso produce cáncer y otras enfermedades. Entonces ellos están envejeciendo. Nosotros, aparte del buffet que le estamos ofreciendo, les vamos a dar una bebida para neutralizar esa dioxina, porque ese es su trabajo, y ni modo, pues así tiene que ser, y hacerlos conscientes de esa dioxina, que cuando puedan liberen ese calor, esa combustión. A veces nosotros mismos lo hacemos, tenemos el carro ahí afuera a medio horas asoleándose, y por la prisa entramos, todo eso lo respiramos, y es un tóxico, es un veneno que produce cáncer. Entonces a los taxistas les vamos a dar esto, y los estilistas están en contacto, pues precisamente cuántos peróxidos, cuántas sustancias químicas que están recibiendo el pelo, la contaminación. Hay gente que va a cortarse el pelo y ni se lo lava siquiera. Entonces todo eso pues lo está absorbiendo el estilista. Entonces igual les vamos a dar, esto es un obsequio, es un apoyo, ese es el beneficio para ellos, darle una bebida que es una combinación que nosotros hacemos con antioxidantes y bloqueadores de estas sustancias tóxicas. Esa es la virtud el propósito de preparar este buffet para los trabajadores, independientemente de los 60 pesos que cuesta, que no es mucho, y que coman pues suficiente. En general esa es la idea, pues. Oiga, doctor, y también veo que tienen cenas navideñas, rifas a las personas que compren su cena ahí, la rifa navideña es para el 24 de diciembre, que hay regalos para el primero, segundo, tercer lugar. También la rifa del 31 de diciembre, ahí ya habla de tratamientos faciales. Hay mucho que aprender, que hacer ahí con usted. Todo esto también quiero mencionar, que a las personas que manden un WhatsApp, ahorita les voy a decir a dónde lo van a enviar, y que digan, yo escucho al doctor Alberto Barrios, se le dará acceso al taller del día 19. Tienen que enviar ese mensaje, les voy a decir a qué número telefónico, al 782-175-2151, repito,
175-21-51. Van a mandar el mensaje que diga así: yo escucho al doctor Alberto Barrios, y van a ganar su acceso al taller del día 19. Con esto nos vamos a ir a un corte comercial. Teléfono al que les mejor enviar mensaje de texto, WhatsApp, preguntas, dudas que tengan al 782-128-0804. Nos vamos a un corte y regresamos. En un momento regresamos. Estás escuchando Siempre Contigo. Bueno, entonces la idea es, ahorita mientras están los comerciales, es que ustedes vayan aprendiendo, ¿sí? Aunque uno ya esté grande, dice uno, bueno, esto del niño interior no lo entiendo, ¿sí? Bueno, pues es muy sencillo. El niño interior, ustedes imagínense cuando eran niñas, cuando eran niños, ¿cómo eran? ¿Qué tienen que hacer ahora? Volver a sonreír desde el fondo de su alma, de su corazón. Cuando eran niños eran espontáneos. Los regañaba su mamá, les pegaba de nalgadas, barazos, cinturonazos, y ustedes a los 5 o 10 minutos ya andaban alegres, felices otra vez. Así es, porque así son los niños, no son rencorosos, son naturales, ¿sí? Entonces, el arte de vivir es volver a ser ese niño Dios ahora el 24 que lo acuestan ahí en un pesebre y compran burros y compran vacas y les ponen ahí y los adoran. Primero hay que adorar al niño interior que precisamente Dios nos dio a cada uno de los seres humanos como el niño espiritual que tenemos todos, ¿sí? Y ese niño espiritual es la luz que va a iluminar tus órganos, tus riñones que ya no sirven, tu corazón, ¿sí? Tus huesos y todo tu organismo. Pero tenemos que darnos la oportunidad, empezar a creer en nosotros mismos. Si nosotros creemos en nosotros mismos, tenemos fe, bueno, vamos a poder lograr. Entonces, todos queremos curarnos. Nadie quiere estar enfermo, porque como dice la medicina china, el ser humano tiene que vivir con dignidad hasta la última respiración. ¿Y qué es la dignidad? Consciente, caminando, respirando, ¿sí? El COVID, ¿qué hace? Te bloquea el pulmón y estás ya con la sed de aire, con la insuficiencia respiratoria, ¿sí? Eso ya es dramático. Y ya cuando estás así, te meten un aparato para que tú respires. Y eso ya es una vida indigna. Un diabético complicado, ¿qué tiene? La retina, los riñones, muy bien, el pie diabético, las amputaciones. Todo eso se puede detener. ¿Cómo? Cambiando, ¿sí? Tenemos que cambiar. Cada día es diferente. Nosotros vivimos todos los días iguales. Nos ponemos los mismos zapatos, la misma ropa, los mismos calzones. Enviar mensaje de texto WhatsApp 782-128-0804. Y les recuerdo que ESMA del Río ya está con puertas abiertas en la ciudad de Costa Rica. Ya la puedes encontrar todos los días de la semana. Ya instauraron, ya hicieron las personas de ESMA todos los productos del río y además iguales ha utilizado el ayuntamiento del municipio Juárez. Ahí está ESMA del río con excelentes descuentos por apertura. ESMA del río no es el aceite de coco, el aceite de coco que es totalmente natural y ayuda a
Continuar con nuestra entrevista con el doctor Alberto Barrios Domínguez, que estamos aquí en esta mañana con él, para conocer más acerca de este taller del 29 de diciembre, que las personas que tienen un WhatsApp al teléfono 782-165-2151 y digan: yo escucho al doctor Alberto Barrios, ya tiene el acceso para este taller del día 19 de diciembre, que es este sábado. Nos hacen preguntas, doctor, dice, una niña maltratada, una niña golpeada, padezco muchas enfermedades, ¿tiene que ver con esta etapa de mi vida? Definitivamente, el propósito de este taller es precisamente ver tu historia, que tú te hagas consciente de tu historia, que la veas como una película. Y al ver esa película te vas a dar cuenta cómo se estructuró tu personalidad. Si fuiste una niña maltratada, todo eso son órdenes, mandatos, programas, instrucciones que te dieron tus padres. ¿Sí? ¿Para qué? Para que tú las sigas toda tu vida. Por eso esas enfermedades, ahí está parte de la multicausalidad de las enfermedades. Un diabético, el cáncer, las enfermedades incurables, se tienen que ir al fondo. Por eso es este taller, para que las personas empiecen a hacerse conscientes en primer lugar. Y en segundo lugar, sepan que es una consecuencia o es una secuencia o una vicariación, le llamamos los médicos, o sea, la energía estructurada en tu organismo va penetrando
y va dañando tus órganos. Por ejemplo, un niño que en la infancia tuvo terror, miedo, a veces así nos pasaba cuando nos amenazaban, ya va a llegar tu padre y vas a ver ahorita que llegue, te van a dar una friega pero bien buena, y entonces el niño entraba en terror, en miedo. Ese miedo, de ser una emoción, pasó a un sentimiento, y ese sentimiento ya es un programa que con el tiempo bloqueó la energía en el riñón, y entonces el riñón precisamente ya queda sensible o predispuesto porque energéticamente no tiene suficiente energía, valga la redundancia, y vienen las pielonefritis, y viene la glomerulonefritis, y viene la insuficiencia renal en los diabéticos. Esto no es como causa, estamos hablando de predisposición, ¿sí? Porque las insuficiencias renales, etcétera, son multicausales, pero estamos hablando por qué, cómo es que nos debilitamos. Entonces, esta persona que nos habla de su niñez, de tristeza, de traumas, etcétera, pues precisamente, si logra tratar ese niño, reconciliarse y llevar este programa, pues lógicamente que va a empezar a resolver los problemas y controlar las enfermedades que sean incontrolables o incurables. Bien. Gracias, doctor, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta que nos hace el favor de compartirnos. Sigan enviándonos mensaje de texto o WhatsApp al 782-128-0804. Dice: mi abuelita últimamente actúa raro, ha empezado a hablar sola y a sus hijos les habla en totonaco, cosa que nunca hacía. ¿Será que son síntomas de Alzheimer? Bueno, acuérdense que el cerebro lo podemos dividir en, por ejemplo, la parte consciente, el subconsciente y el inconsciente. En el inconsciente tenemos toda la genealogía, ahí está guardada. Cuando una persona, por ejemplo, un alcohólico, o sea, anda bien en el día, de repente va a una fiesta y empieza a tomar, se bloquea parte del consciente y aflora su subconsciente. Es cuando se vuelve agresivo, etc. En el caso de ella, probablemente sea una manifestación de algo que esté más profundo en su interior. Por otro lado, pues si ella empieza a desconectarse de su conciencia, ¿verdad? Porque tenga ya algún trastorno circulatorio en el cerebro, entonces es probable que ella esté percibiendo alguna información. Recuerden que la energía toda está codificada, son códigos, y nosotros empezamos a recibir esa con nuestro cerebro. Pero nuestra mente activa es la que en determinados momentos bloquea. Pero ya una persona que está en ese estado, pues ya, vamos a decir así, su mente está vacía y cualquier cosa le puede llegar. Lo más probable es que sea algo que viene de su inconsciente. Entonces yo pienso aquí que lo que tiene que hacerle es consultar un geriatra para que la valore, pero en mi opinión es un problema circulatorio del cerebro, ya es una atrofia cerebral. A ella lo que tiene que hacer la familia es activarle su cerebro. ¿Cómo? Hablarle, integrarla al día, preguntarle de su historia, si fue maestra, a ver, de los alumnos, etcétera, para que sus neuronas empiecen a reactivarse y tratar de enseñarle algo nuevo. Mira, abuela, aprende esto, mira, y estar insistiendo para que precisamente ella se vuelva a conectar con la realidad. Esa es mi opinión. Gracias, doctor. Y también nos dicen que en este taller pudieran aprender también a cómo tratar a los niños. Desde luego que sí. Si nosotros empezamos a aprender a tratar a nuestro niño interior, vamos a poder tratar mejor a nuestros hijos, porque nosotros tratamos a nuestros hijos como nos trataron a nosotros, ¿sí? Es una especie de represalia, es una especie de patrón de conducta que tenemos ya aprendida. Si te golpearon, pues así vas a ser tú agresivo. Entonces, por eso los niños han sufrido, bueno, en estas generaciones pasadas. Ahora los nuevos es otra etapa. Esos se les da toda la libertad, la tecnología los abruma. Ya son generaciones que yo llamo son quiminoides, con las sustancias químicas y con la tecnología.
ya son niños que con el tiempo van a ser sordos, débiles visuales y mudos, porque sordos por los audífonos que traen todo el día, ciegos porque están conectados al televisor, a los juegos, y mudos porque están comiendo generalmente. Entonces, esas son las nuevas generaciones. Bien. Definitivamente, que hoy vemos que ya salieron leyes donde al niño no se le puede pegar, gritar, hablar, una serie de cosas que tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir viendo cómo, y que, como usted lo dijo, del momento que yo aprenda a tratar a sanar en mi interior, en consecuencia podré ayudar a mis hijos o a los niños que tengamos cerca, porque al final de cuentas, como siempre les digo, hay un niño cerca, siempre hay un niño cerca, ya sea sobrino, ahijado, primo, pero siempre tenemos un niño cerca. Y fíjense que algo que usted ha publicado, dice, si quieres algo imaginario, las enfermedades que padece hoy son una secuencia y consecuencia de que el niño enfermo. Hasta los 8 años se estructura la personalidad del niño, de cómo se estructura el mundo. Eso lastima, daña, engaña, enferma, trastorna, bloquea al niño. Cuando crece, toda su vida tendrá estas heridas, huellas, ilusiones y bloqueos que lo harán enfermo física, mental e intelectualmente, perdiendo el sentido de la vida, del amor, de la verdad, de la libertad, pero sobre todo su realización como ser humano. Durante el taller, observar que los niños se lograrán estableciendo una comunicación consciente con sus interiores. Aprendamos. El ser humano tiene ese gran poder de decidir que sí y que no. ¿A qué me refiero? Que sí acepto que me dañe, que no acepto que me dañe. Pero no lo hacemos conscientes. Incluso cuando le decimos a alguien, sé consciente. Pero esto, ¿cómo se hace? ¿Cómo llevo esa conciencia de que yo soy quien toma las decisiones en mi vida? Con este taller puedo aprender esa conciencia, ¿no? Claro. La clave está en el predestino. Es decir, el ser humano tiene su nivel de excelencia. Acuérdense, dones, virtudes, talento, creatividad, etcétera, etcétera, sabiduría. Eso es lo que tenemos, es lo que somos, es nuestra realidad. Lo otro es lo virtual, lo relativo, lo que creemos de nosotros mismos, pero realmente nos hicieron creer eso, ¿sí? Vivimos una ilusión, vivimos en un mundo falso. Entonces, cuando el ser humano empieza a interiorizarse a través de la meditación, de la oración, lo que ustedes quieran, y empieza a preguntarle al universo, o Dios, dime, guíame para que yo descubra cuál es mi verdadera misión, cuál es mi arte, cuál es, aunque se oiga feo, cuál es mis dones, mis virtudes, todo lo maravilloso que soy y que tú me heredaste. Pregúntale a Dios en secreto y en silencio, y vas a ver que a través de tu intuición vas a recibir información del universo. Y entonces tú vas a empezar a experimentar la verdadera felicidad. Tienes que tener un proyecto de vida, no vivir en la inercia nada más. Si eres maestro y estás fastidiado, esa no es tu misión. Cumple tu trabajo, pero realmente lo que necesitas es descubrirte para que puedas sonreír. Y cuando tú te empiezas a sonreír, se manifiesta tu niño interior. Y esa es la clave, que tú empieces a crear un proyecto, lo mantengas en tu cerebro, y esa es la transprogramación. No vas a poder cambiar tu historia porque ya no existe. Ya nada más están las secuelas, están los programas. Pero sí puedes meter un nuevo programa a tu cerebro y mantenerlo. Y con el tiempo, si tú lo mantienes y eres perseverante y vives en la rectitud y la virtud, y en ese camino que tú te has trazado, porque yo no te voy a decir qué es lo que vas a hacer, tú te tienes que dar la oportunidad. Eso es lo importante.
con todos los recursos que tienes, con ese cerebro maravilloso, capaz de hacer posible lo imposible, vas a lograr tus sueños. Por eso dicen, si lo puedes imaginar, lo vas a lograr. Pero no basta con eso. Tenemos que trabajar y seguir con este pseudo logaritmo, como le llaman, o ese camino, esos pasos, esos puntitos, esos pequeños detalles que hoy tienes que empezar a hacer siguiendo tu proyecto de vida. Entonces, uno es mental, el cerebro, y otro es espiritual. De tal manera que tu cuerpo lo tienes que guiar ahí, haciendo ejercicio, aprendiendo a respirar, nútrete sabiamente, pero lo más importante es que mantengas tu proyecto en tu cerebro. Gracias, doctor. Con eso nos damos a un corte comercial. Teléfono al que me pueden enviar mensaje de texto WhatsApp 782-128-0804 y regresamos. Bueno, entonces me quedé pensando. Esta es la idea, que nosotros vayamos, vuelvo a repetir, aunque tengas la edad que tengas, hoy puedes empezar, si te quieres curar, quieres cambiar esa enfermedad, ¿sí? Que ya no puedes, tus rodillas, tú ya no puedes caminar, tus riñones ya no funcionan, ¿sí? Si estás aquí es porque todavía tienes la fuente del poder. ¿Cuál es la fuente del poder? Ustedes que van a la iglesia y lo repiten todos los días, hablan del Espíritu Santo. Pues sí, eso se irradia sobre la humanidad. ¿Y por qué no te cambia? Porque está uno bloqueado, ¿sí? Y ese bloqueo, como un casco que tenemos, llega a esa bendición de la que hablan todos los días. Pero como no estás consciente, ¿sí? Pues pasa y le llega a otra persona, no a ti. ¿Qué tienes que hacer? Quítate ese casco que es tu falsa creencia. O piensas que nada más por repetir frases bíblicas con eso ya vas a cambiar. No, tiene que ser una experiencia y tienes que ser congruente, ¿sí? Porque ese es otro problema. Nosotros decimos a Dios orando y chatarra tragando. O sea, así no, ¿sí? Hay gente que dice, bueno, es que yo no puedo dejar mi pan y no puedo dejar esto. Bueno, si no lo puedes dejar, pues no te vas a curar. Tienes que tener un cambio. Forzosamente debes tener un cambio. Empieza a experimentar el verdadero placer de comer el manjar que Dios te dio a ti. ¿Y qué Dios te dio? Dios te dio las peras, las manzanas, las naranjas, los nopales, las habas, el ajonjolí. Pero estamos, ¿qué? Todo industrializado. Vas a leche de almendras, te compras una botella que de almendras casi no tiene nada. Entonces te engañas. El yogur, que tiene un montón de saborizantes. Eso es un error. Eso ya es incongruencia. No sigues los lineamientos. Traicionas tú, que dices creer en Dios, pues lo traicionas. Y te engañas. Y le pides a Dios todavía que te sane. Dios mío, ayúdame, sáname, etc. No es así. Quédate en silencio porque Dios sabe tu necesidad. Pero si estás bloqueada, pues nunca vas a poder lograr nada. Entonces, la curación, la sanación, se va a dar en la medida en que tú seas congruente con esos principios universales. Muévete, pero no como dice el Seguro Social, muévete, mírete, no. Muévete, haz ejercicio de manera consciente, ¿sí? Disfruta tu día. Hoy es tu oportunidad, ¿sí? Hoy emociónate por el regalo que recibiste este día, ¿sí? ¿Cuál es el regalo que recibí este día? La vida. Contigo, teléfono a que nos puedes enviar mensaje de texto WhatsApp 782-128-0804. Y antes de continuar, quiero recordarle a toda la gente que nos está escuchando que ya se acerca la fecha, ya ahorita iniciando el mes de enero, ¿qué tenemos que hacer iniciando este mes de enero? Asistir a este curso de primeros auxilios integrados a la nueva normalidad.
curso de primeros auxilios integrados a la nueva normalidad. ¿Qué tenemos que saber? Desde armar de disciplina, tomar la temperatura, tomar la presión arterial, tomar la glucosa, el uso de oxímetro, tomar los cuerpos de vida, habitaciones de color, reanimación pulmonar, nueva normalidad basada en unidad general de actividad de evaluación. Lo comparte todas las técnicas en intención de teoría, acatando los límites técnicos de seguridad sanitaria. ¿Qué es importante? Porque queremos salvar vidas, porque queremos llegar al hospital, porque a veces no sabemos qué una persona, un familiar, alguien que incluso va por la calle y ve personas que se desmayan, que tienen problemas, que se están ahogando, y no sabes cómo ayudarlos. Este es el objetivo del partido, son las salvar vidas. Y con personas totalmente identificadas como esta, que de la experiencia, Ricardo Rodríguez, además de todos los técnicos a los cuales todas las talleres con todas las certificaciones, porque incluso no sabemos ni usar el oxímetro, no sabemos poner oxígeno, no sabemos que los signos de oxígeno y cosas que tenemos en el paciente, y el uno que se da cualquier tipo de calidad. Yo continúo aquí con el doctor Alberto Carlos Domínguez. Estamos hablando de un taller que nos ofrece para este sábado 19 de diciembre, donde podemos participar, podemos ganar nuestro nivel interior. Y aquí dice un comentario. La señora Rosalita dice: gracias por tan excelente tema. Quiero preguntar, porque tengo cataratas, haré estos pensamientos positivos para sanar. ¿Puedo sanar? ¿Puede ir a este taller, doctor? Bien, la catarata tiene diferentes etapas. Si usted ve... Por favor, nada más que se me acerca más al micrófono porque no tengo tiempo. Bueno, mire. Gracias. La catarata es una opacidad del cristalino. Entonces, si esta catarata ya está muy avanzada, definitivamente ya no hay posibilidades. Ahí la tiene que ver el oftalmólogo para retirar y cambiarle ese vidrio. Pero por otro lado, si todavía ella ve, entonces hay muchas posibilidades de detener el proceso degenerativo, porque es una acumulación de calcio y otras sustancias que hacen opaco este vidrio. Así como está su ojo, así están sus arterias. Entonces, si este taller se ubica, por ejemplo, en parte de su vida, parte de su historia, no porque sea directamente para el control de la opacidad de las cataratas, no, sino porque te va a ayudar a un envejecimiento prematuro que pudieras tener. Nosotros podemos vivir con dignidad. Hay gente que tiene 80 años y está leyendo perfectamente bien, y otros que tienen 30 y ya no ven. Entonces, ¿de qué depende? Precisamente de su historia. Entonces tenemos que ir a la historia, bajar el estrés, esa tensión crónica que hemos tenido durante toda nuestra vida. Es un niño estresado, así va a ser toda su vida, se va a envejecer. Entonces el propósito del taller es eso, liberar esa tensión, de ese desbloqueo energético que tiene, ese concepto de sí mismo que se le arraigó hasta hoy, pues. Entonces el taller le va a ayudar mucho. Gracias, doctor, y gracias al mensaje que nos está enviando de Coatzacoalcos, Veracruz, que nos están escuchando. Muchas gracias. Gracias a Houston, Texas, Willy Matamoros, que dice: comencé a escuchar cuando fueron sus programas y me han gustado mucho.
Estoy tratando de ser una mejor persona. Gracias, Willy y Tony Andrade desde Houston, Texas, por estarnos sintonizando. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo se puede tratar un problema de circulación con este método? Bien, en primer lugar, el problema circulatorio vamos a ubicarlo primero por la alimentación. Si nosotros estamos comiendo demasiadas grasas saturadas, la sangre se hace espesa. Ahí yo les recomiendo primero que hay que ir quitando un poco esas grasas saturadas y darle preferencia a las grasas de la ajonjolí, la almendra, la nuez, etc. El ácido fólico lo pueden tomar, solo que tuvieran alguna alergia, pero en general 1 o 2 pastillitas al día le van a ayudar. Por otro lado, les recomiendo pues los antioxidantes en forma natural, la zanahoria y todos los pigmentos, las fresas, etc. Pero el estrés crónico nos lleva a una inflamación de la sangre, a que haya un aumento del cortisol. Es una sustancia, vamos a decirlo así, que hace que las arterias se pongan en tensión y la sangre se haga espesa. Entonces, para lograr un cambio en la circulación, lo que tenemos que hacer es cubrir todos estos aspectos. Número 1, un poco de ejercicio, de acuerdo a sus posibilidades. Número 2, la alimentación. Y número 3, ese es el manejo del estrés crónico, y para eso le va a ayudar mucho el taller. Gracias, doctor. Y les recuerdo a todas las personas que nos están sintonizando esta hermosa mañana de martes, gracias por enviarnos sus preguntas. Síganlas enviando al 782-128-0804. Y quiero recordarles, todas las personas que están escuchando, por favor, manden el mensaje que les voy a decir al teléfono que les voy a dar mucha atención para que puedan tener acceso a este taller. Van a escribir esto: yo escucho al doctor Alberto Barrios. Aquí les repito, yo escucho al doctor Alberto Barrios. Van a enviar ese mensaje al teléfono 782-165-2151. Repito, 782-165-2151. Van a enviar el mensaje: yo escucho al doctor Alberto Barrios Domínguez, para que acceden al taller del día 19 de diciembre. No me lo manden a mí, el mensaje no me lo manden a mí, el mensaje lo van a enviar al número telefónico que nos estoy compartiendo, que es el siguiente: 782-165-2151. Bueno, doctor, pues ahora sí que ya llegando al final del programa, ¿cuál es el mensaje que le deja a nuestro auditorio? Bueno, de acuerdo a estas fechas, porque siempre como humanos estamos viendo el tiempo, vamos a decir, valga la redundancia, la vida temporal del hombre, la vida relativa. Ahorita es el invierno, esta época, pues vamos a decir, de fiestas. Nosotros estamos pasando por una situación muy crítica, que es esta pandemia que estamos sufriendo y esta reactivación. Yo los invito a que ahí en sus casas hagamos lo que yo llamo la reconversión de la persona, la reconversión del hogar y la reconversión de la familia. Tenemos que cambiar, porque si no cambiamos, esta historia que estamos viviendo ahora de dolor y de tragedia por este virus, pues precisamente nos va a arrastrar. Nuestra responsabilidad como seres humanos es cuidar nuestra salud, hacer ejercicios respiratorios ahí en nuestra casa, tomar agua, tomar antioxidantes para ayudarle a nuestro sistema inmunológico. Y ya respecto al taller, pues los que puedan, estamos a sus órdenes y vamos a dar un buffet a media, digamos, un coffee break, ¿verdad? Más o menos va a ser como a las 11 de la mañana, yo creo, 12, para que haya un receso y posteriormente se continúe hasta la 1 de la tarde. Entonces, los invitamos
a que cada uno de nosotros empecemos a hacer nuestra meditación. Si perteneces a alguna religión, pues utiliza todos tus ritos religiosos, pero hazlo como dicen ustedes mismos, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu conciencia. Yo creo que ahí está parte del cambio, parte de la transformación o de la reconversión. Vamos a nutrirnos bien. El plato del buen comer está muy bien, pero vamos a darle alimento a nuestro corazón con la experiencia del amor. Vamos a bloquear nuestro cerebro de información chatarra, pensamientos positivos, de fe, de esperanza, de amor, de proyecto, de creatividad, la energía. Date tus masajitos en tu cuerpo, muévete para que esa energía fluya, pero sobre todo, abre tu corazón y tu conciencia a tu Creador para que la luz nos ilumine a todos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Por eso terminamos la entrevista que tenemos.